Señor, háblanos de ti, Padre, por medio de la palabra, Señor. Pedirte que siempre nos llenes de gozo, Señor, que cuides de todo este grupo de hermanos y de toda esta familia, Señor. Llénanos siempre de ti, Padre. Nunca permitas que nos separemos de ti, Señor. Cuida nuestras vidas, cuida nuestros corazones, Señor, y cuida de todos los hermanos que no han podido estar aquí junto con nosotros, Señor. Darte las gracias, Señor, y en el nombre tuyo te hacemos oración. Amén. 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 Ahora sí. ¿Cómo están? Bien, hermano. ¿Qué tal el frío? Está llegando. Y ese que está comenzando. No es. Yo soy muy amante del frío. A mí me gusta el frío, pero al mismo tiempo ese frío lento. Entonces, pues nada. Bueno, lo que habíamos leído en la lectura de Primera Tesalonicenses. Vamos a abrir Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 4. Y dice en esta versión NBI, y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos, en Filipos cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Bueno, en principio vamos a contextualizar un poco de lo que viene hablando Pablo. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, pero antes, fíjense una cosa. Pablo escribe esta carta para viendo un poco en el año 50-54 después de Cristo. Y fíjense algo interesante que Pablo comienza su misión. Esta es una de sus misiones misioneras que hace Pablo. Y lo importante es que cuando comienza en el versículo 1, el primer capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? No estaba solo, ¿ves? Tenía un equipo. Y bueno, habían otros más, pero en este caso Pablo estaba con ellos. Y lo interesante es que Pablo escribe esta carta en Corinto. O sea, él estaba en Corintio trabajando y al mismo tiempo pendiente de las otras iglesias, en este caso de Tesalónica. Y algo interesante y curioso que estuve indagando un poco, pero es interesante cómo en aquel tiempo se mandaban las cartas. Entonces se me preguntaba eso, ¿cómo hacen para mandarse? Porque, claro, la manera de trasladarse era en burros y en caballos. Pero imagínense, nosotros que nos tomamos en carro y bus unas 20, 30 minutos, lo vemos como que más o menos, imagínense en ese medio de transporte que siempre demoraba un poco más. Entonces, ¿y cómo llevar la carta? Y que la carta llegara seguro y no habíamos manera como de, mira, te llegó la carta, ¿sabes? Uno dice, pero les llegó la carta. Es interesante como también Dios como obra en eso para que llegara con el objetivo. Bueno, y seguimos leyendo del capítulo 1 siguiendo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo es algo interesante con esta iglesia de Tesalónica, que a pesar de que enfrentaban tribulaciones como en otras congregaciones y como también en la actualidad atravesamos muchas tribulaciones, ellos
lograron mantenerse. ¿Cómo podemos saber eso? Por los testimonios, tanto de lo que Pablo le llegaban a él, como de otras ciudades alrededor, que cuando iban y conocían a Tesalónica, Pablo se alegraba, porque también, bueno, esto es el comienzo. Después, más adelante, en el segundo Tesalonicense, pues viene Pablo a sacar un poquito, como decimos nosotros, el cuerito, pues a darle pao, pues, porque bueno, cometieron errores, se equivocaron, igual como cada uno de nosotros. Y yo quiero me gusta mucho esta Tesalonicense, porque quiero que veamos el modelo de cómo fue esa iglesia al principio. ¿Ven? Tanto lo bueno como lo malo. No solamente vemos lo bueno y es verdad, vamos a aprender lo bueno, de cómo tener una vida cotidiana en Cristo, cómo mantenernos firmes, cómo mantenernos en su palabra, cómo mantenernos en nuestro entorno, que no es fácil. No es fácil lidiar con personas que tienen un carácter fuerte, o tratar de evangelizarles que son fuertes, o personas que quieren buscar pleitos y uno morderse la lengua y apretar los puños así de que no voy a caer en esos conflictos, que no es fácil, pues. Bueno, entonces, fíjense que en este tema Pablo menciona 3 características que leímos en el versículo 3, y es con nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Vamos a ver el primero de su fe, ¿vale? A ver, yo había notado un poco de esto. Fíjense que algo de que podemos ver en la fe de los hermanos de Tesalónica, y es que ellos se habían alejado de los ídolos para servir al único Dios verdadero, que la fe en Cristo había producido un arrepentimiento sincero. Recuerden que también se enfrentaban muchos ídolos, y esa era las luchas fuertes, porque no solo enfrentaban eso, sino que aparte los judíos buscaban cómo ver que se equivocaban, tanto Pablo como los hermanos, pues. Y es algo que ellos lograron cambiar radicalmente, en decirle que yo no voy a adorar a estos ídolos, yo voy a adorar a un solo Dios. Y esa es una de las cosas que comienza Pablo resaltando sobre su fe. El otro punto es y trabajo motivado por su amor, ¿vale? En esto consistía en que servir era el único Dios vivo y verdadero, aún en medio de la persecución. Ahí recibía mucha persecución. Fíjense que un paréntesis, que antes de que Pablo llegara a Tesalónica, ya había pasado los judíos se enteraron de que Pablo estaba en Tesalónica. Está en Tesalónica, vamos a ir para allá para ver qué está haciendo, para buscar cómo hacerle mal. Y después fue para Filipo, y también, que por eso que menciona, vamos más adelante cuando menciona a Filipo, ¿y por qué lo menciona? ¿Vale? Y después el tercero es la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, vemos la fe que mantenernos firmes en lo que creemos, en el amor que debemos nosotros trabajar, tanto en nosotros mismos como en la comunidad, como nosotros, como en la iglesia, como hermanos, como familia, como también con aquellas personas que necesitan del amor de Dios, necesitan ese afecto. Qué bonito que lo que mencionaba Luis cuando cantábamos te amo en el amor del Señor, y abrazarnos y sentir ese afecto, ese abrazo. No todos en la calle cuando sienten que te abrazan se sienten un poco extraños. Yo soy muy peculiar de yo los abrazo, pues en el trabajo yo vengo y los abrazo. Y entonces quedo como que, pero entonces después al tiempo, sí, el afecto, tanto como uno los trata, como el afecto que yo los abrazo, mira cómo está chamo, le digo yo. Y eso produce un efecto, el amor, el cariño, tanto afuera y hablándole, como también nosotros en la iglesia. Eso es algo muy bonito. Y el tercero, sostenida por la esperanza. O sea, nosotros nos bautizamos, estamos aquí en la iglesia, pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser como Jesús, ser como Él quiere que seamos, que sigamos su ejemplo y sus pasos, y tener esa esperanza de que voy a ser como Él, y no solamente ser como Él, sino que hay más, llegar a estar en los reinos de Dios con Él. Amén. Entonces, eso es algo de que en este caso en Tesalónica comenzaron a aplicar esto, y no solamente que
que llegaron a decirle nada. Pablo trabajó duramente con ellos. Y después los hermanos vieron el testimonio de Pablo, porque no solamente lo que Pablo le enseñaba, les habla, mira esto, deja de hacer esto, Luis, deja de hacer esto, haz esto, esto, lo otro, sino que el testimonio de uno. Las acciones, ellos miraban a Pablo, cómo se comportaba Pablo, ¿ves? Porque a pesar de que Pablo era el primero en que le daban piedra duro, que le daban... Pablo sabía cómo soportar, tener paciencia y buscar la vuelta, y cuando tenía carácter también tenía su carácter, porque Pablo no era puro amor, también tenía su carácter que mira, que portarse mal, o es sí o es no. ¿Ves? Pablo tenía su carácter, ¿ves? Y también tenemos que ver ese modelo de carácter, que tenemos que tener también esa firmeza, esa seguridad de lo que vayamos a hacer, lo que pensamos y lo que transmitimos. ¿Ves? Entonces seguimos leyendo en el versículo 4. Hermanos amados de Dios. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los escogió, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Pablo les recuerda, miren todo lo que hicimos. Nosotros no solamente fuimos y le dimos la verdad, la palabra de Dios, sino que también buscamos su bien. O sea, Pablo se preocupó de más de, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? De lo importante de que, cómo la convicción que tenía Pablo, porque la gente tenía dudas. Oye, ¿será esto cierto? Pero Pablo estaba tan convencido y le decía, y les predicaba el evangelio. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Fíjense algo interesante. Aquí hay otro personaje más que no podemos obviar, que es el Espíritu Santo. Que no solamente recibir el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, me ayuda. El Espíritu Santo es un compañero que tenemos aquí, que nos ayuda, que nos da el ánimo. Y aquí como lo describe Pablo, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. A esa alegría que también tenemos, y el Espíritu Santo también se alegra con nosotros. ¿Ves? Entonces, como, oye, está ahí con nosotros, mira esto, te hace esto, y es una lucha que tenemos con la carne, con lo que nos dice una orejita como el ángel bueno y el ángel malo. Bueno, el ángel bueno como el Espíritu Santo está contigo, que te ayuda, que te hace ver, que... Entonces, ¿cómo nosotros podemos al darle fuerza? Tenemos que ir con la palabra de Dios, porque si nosotros no nos alimentamos la palabra de Dios, no tenemos esa comunión, ¿cómo se va a sentir el Espíritu Santo? ¿Ves? O sea, también hay que alimentarnos espiritualmente la palabra de Dios, no solamente compartimos, comemos y echamos broma y vemos una película y tal, la pasamos fin y todo, pero también estudiar un poco, y también no solo cuando estamos juntos, sino también en la casa, los compañeros, el testimonio de nosotros, el ejemplo, que es muy importante, tiene mucho impacto el ejemplo, porque lo vemos aquí, cómo Pablo impactó en la iglesia tesalónica y cómo infundó eso en ellos, en que tanto así que en el versículo 7, de esta manera se contribuyeron en ejemplos para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios. O sea, imagínense, ya tanto o sea, digamos, los frutos de Nueva Pablo, en ese momento estaba era gozoso. ¿Ves? Porque, cónchale, logré mi objetivo y me siento tranquilo porque están haciendo lo que corresponde. Y las iglesias lo notaron, lo escucharon con su testimonio, con sus acciones. Y vemos que después dice... A tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. O sea, ya llega un punto que Pablo, bueno, por ahora no tengo nada que decirle, que les están haciendo bien, están cumpliendo con la palabra de Dios, están demostrando un buen testimonio. Y después dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios
vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero, ¿verdad? Y bueno, comenzamos en el versículo 1 del capítulo 2. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó? Que dice Pablo, no fue un fracaso, no fue en vano. ¿Por qué? Porque logró un objetivo. Bueno, que fueron 2 o 3 que pudieron mantenerse. Amén. Pero ¿qué pasó? Fue más allá de lo que Pablo se esperaba. Bueno, la iglesia se mantuvo firme, lograron sus objetivos en la parte interna de que, miren, no caigamos en esto, dejemos de adorar ídolos, mantengámonos firmes, trabajemos en amor, mantengámonos constantes, ¿verdad? Y después, bueno, versículo 2. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Ya Pablo, después de haber pasado eso, se da cuenta les cuenta lo que vivió en Filipos. Y que dice, después de tantas aflicciones e insultos, cobramos confianza. O sea, piense que a veces no es fácil que nosotros, hay días que nosotros no vamos a sentir mal. No nos vamos a sentir todo el tiempo alegre, todo bien, ¿ves? Hay momentos que vamos a pasar por esas cosas. Pero ven el lado bueno, que cada aflicción que estemos pasando es una prueba. ¿Y es una prueba para qué? Para moldearnos, para ser mejor cada día, para mejorar nuestro carácter, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de cómo expresamos o hablamos, decimos las cosas. Siempre vean el lado bueno. Y es lo que Pablo dice, que cobramos confianza en nuestro Dios y volvimos otra vez, porque nos caemos. Pero lo importante, hermano, no enfocarnos en cuando nos caemos, sino importante es levantarnos. Nos caemos 1000 veces, no importa, pero importante es, esas 1000 veces que nos caemos, 1000 veces me voy a levantar. Me caí aquí, me levanto. Dolor, sufrimiento, claro, vamos a poder pasar. Pero es parte de la transformación de nuestras vidas, es parte de nuestro crecimiento espiritual, es parte de lo que Dios quiere que seamos. De la noche a la mañana Pablo no llegó a ser como es un personaje ahorita. Pablo pasó por muchas cosas. Primero, cuando se le presentó Jesús, tuvo casi ciego, una cosa que eso debe ser horrible. O sea, tenía problema a la vista, después fue mejorando. Entonces, vemos que tanto Pablo como un modelo, un ejemplo, como muchos apóstoles y también personajes en la Biblia que vemos, que le decimos los héroes de la Biblia, porque fueron valientes, que lucharon y muchos murieron diciendo y manteniéndose firmes. Entonces, ellos atravesaron por muchas cosas. Y es importante que también veamos qué es lo que sucedió en ellos, para poder entender cómo llegar a este objetivo, porque entendemos que vamos caminando, ¿verdad? Para poder ser mejores. Y vamos a caer, vamos a llorar, pero ya va. Claro que sí, es probable que sí. ¿Ves? Pero lo importante es cómo ellos llegaron a tal punto. Bueno, pasaron por estas cosas. Y hay que entender esto para poder decir, ahora sí, bueno, voy a llegar a este punto, tengo que pasar por esto y respirar profundo. Y pues bueno, ¿y cómo nos vamos a refugiar en la palabra de Dios, en la oración, en el consuelo de nuestros hermanos? Hermano, me siento triste, necesito que ore por mí, necesito que me ayuden. Y también el Espíritu Santo ayuda, dame sabiduría. Yo siempre lo oro a Dios cuando le pido sabiduría. Y yo digo que eso no es algo que como, sí, ¿tienes sabiduría? Venga, pues, ya sabes. No, eso es algo que con la vida y con el pasar de los tiempos, uno va aprendiendo. La sabiduría nos ayuda a poder entender qué es lo que está pasando y una vez que pasemos eso, ya vamos a saber, ya pasé por este camino. Y si vuelvo a pasar por aquí, ya sé dónde pisar para no caer igual. Y si volvemos a caer igual, pues no importa. Nos levantamos, ya sabemos aquí. O sea, la idea, hermano, es no frenarnos por nuestros errores o por nuestros fracasos. Porque nos equivocamos, porque pecamos. Cometimos errores, pecamos. Pero la idea es corregir eso. Que Dios vea, que Dios quiere que vea nuestro corazón la intención de que, quiero cambiar, que estoy consciente que estoy haciendo esto mal, estoy pecando. Ya tengo que parar esto. ¿Ves? ¿Cómo? Pues
escudriñando la palabra de Dios. Tenemos nuestros hermanos que nos pueden ayudar. Miren, necesito que me ayuden con esto. Entonces, es algo de que poco a poco nos vayamos abriendo primeramente con Dios, con cada uno de nosotros. Recuerden que la iglesia es una familia. Está el papá, está el tío, el primo, hermano, somos todos hermanos. Papá es Dios. Nuestro hermano mayor, Jesús. ¿Quién es nuestro auxilio? Dios. Y aquí estamos cada uno de nosotros para ayudarnos mutuamente. Que queremos ese vínculo de hermanos, de confianza, como aquí en Tesalónica. Queremos ese vínculo de apoyo mutuamente. Porque no que cada uno de ellos trabajaron por su cuenta y se mantuvieron firmes. Atravesaron situaciones, claro, pero se mantenían unidos, trabajaban juntos, se apoyaban, se ayudaban. Mira, no cometas este error, corrige esto. Mira, vamos a estudiar esto, vamos a predicar acá, vamos a hacer lo otro. De mantenerse constante en la palabra de Dios. En el versículo... Ok, de lucha, versículo 3. Nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Miren, Pablo menciona esto porque le llegaron comentarios a Pablo de que mira, tú estás haciendo esto con las intenciones de querer tener dinero, de aprovecharse a la gente, porque ocurre mucho esas cosas. Gente que tenían, digamos, unos dones, unas visiones, decían, tú te va a pasar esto, y la gente creía, se maravillaba en las cosas y se enamoraban, se morían por él, pues una cosa así. ¿Sí me explico? O sea, eso ocurre muchas cosas. Entonces, claro, ven a Pablo, que aparte con sus acciones, su manera de hablar, decía las cosas y tenía una verdad contundente y directo, y decía, no, Pablo, tiene razón. Se maravillaba. Y sé qué pasaba. Lo buscaban mucho. ¿Qué pasa? Los judíos decían, no, este se está aprovechando de ellos. Y Pablo aquí aclara, miren, hermanos Tesalónica, nuestra predicación no se origina en el error, ni en las malas intenciones, ni procurar engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Vamos a buscar, ¿qué vamos a hacer? Ella agradar a las personas o decirle la verdad. Es duro, porque a veces queremos, pero también hay que decirle la verdad. Por mucho que le dé capaz, puede ocurrir, digamos, efectos secundarios. ¿Qué? Que la persona pueda cerrarse, o pueda alejarse, o pueda sentirse mal, o puede que sí. Entonces, Pablo les recuerda esto, que no tratamos de agradar a la gente sino a Dios, porque me caes bien, te voy a decir esto o lo otro, pero estás haciendo mal, no importa, hermano. No le dices la verdad, ¿qué está pasando ahí? Decir la verdad no es malo. Decir, estás pecando, estás haciendo mal, no es malo. Es decir, hermano, estás haciendo mal, vamos a corregir. O sea, si planteamos un problema, tenemos que plantear una solución. Entonces, hay un problema, estás pecando. Muy ya, es tu verdad. ¿Sí me explico? Ya va, está bien, es verdad, hiciste mal. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una solución, hermano. Mira, corrige esto, vamos a ir para acá, ven para acá. O sea, es mi hermano, somos familia. ¿Ves? Cometimos errores, es verdad. Pero, oye, la idea es que nos mantengamos unidos y fuertes. Mientras más unidos, más fuertes somos. ¿Ves? Y bueno, y lo último, en el versículo 4, que Dios examina nuestro corazón. Al final Dios va a examinar nuestro corazón y nuestra manera de actuar. Estamos en una situación, Dios va a ver si actuaste o no actuaste en ese momento. O sea, porque cualquier circunstancia que estemos atravesando, por algo estamos ahí. Por algo estamos ahí. No es por cosas casuales, no. Dios tiene un propósito con nosotros. Si pasamos por estas circunstancias, vean el lado bueno. Dios quiere algo de mí aquí. Dios quiere algo de mí. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Vamos a examinar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Ves? O sea, vamos a ver el lado bueno de las cosas. El lado bueno de cada cosa que estamos atravesando. Y no nos estanquemos en que hicimos mal o que no sé qué hacer. Bueno, si no sabemos qué hacer,
Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Oración, o sea, la oración y la perseverancia, la palabra de Dios, es nuestra arma primordial para poder entender cada circunstancia. Si nosotros no conectamos esto con esto, ¿cómo vamos a entender cada circunstancia? ¿Cómo vamos a entender manejar un conflicto? ¿Cómo vamos a entender saber amar a una persona? ¿Ves? Oye, me cuesta amar a esa persona. Bueno, hay que estudiar poco a poco la palabra, porque aquí está todo. Bueno, tomas poco a poco, vamos aprendiendo. Esto no es algo de que ya en 3, 4 años, ya listo, ya estoy preparado, ya estoy fino. No, es algo que toma toda la vida. Siempre vamos a aprender algo bueno, y vamos a aprender algo malo para no volver a equivocarnos o para poder evitar eso malo. Entonces, hermanos, quería concluir con esto que estaba leyendo un comentario, me gustó mucho, que los tesalónicas son un ejemplo, claro, fíjense, esto es el ejemplo de Tesalónica, un ejemplo para nosotros, que podemos seguir y aprender de ello, cómo sus vidas cambiaron y decidieron seguir a Dios. Entonces, ¿estamos dispuestos a seguir a Dios? Sí. ¿Estamos dispuestos a soportarnos, llamarnos tanto aquí como afuera? Amén. Esa es la idea y nuestro objetivo. ¿Y cómo sabemos? Porque aquí Tesalónica pasaron por eso. Entonces, tenemos este ejemplo, este modelo. Este es uno, porque hay muchos modelos que podemos aprendiendo de diferentes maneras, de diferentes circunstancias. Esta es una circunstancia puntual. Y bueno, en este caso, pues, quería hablar de esta circunstancia particular, pero tanto en Tesalónica como en muchas cartas que escribe Pablo, hay muchas circunstancias que bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Ven? Entonces, bueno, hermanos, lo importante es mantenernos firmes en la fe, en el amor y ser constantes. Amén. Amén. Te bendiga. Amén.